Bienvenidas y bienvenidos al abordaje del tema número 4, correspondiente al módulo número 2, Tendencia Internacional en materia de registro civil. El contenido de esta presentación está dispuesto de la siguiente forma. Vamos a tratar tres categorías de análisis, las cuales nos van a servir más adelante para el tema de la evaluación, para tomar un país de América y aplicar estas categorías de análisis. La idea es comparar con estas categorías el registro civil venezolano con otras experiencias en el continente americano. Las categorías a tratar son accesibilidad, gratuidad y automatización. Tomando en consideración la categoría de accesibilidad, podemos decir que es una variable determinada por las opciones y condiciones existentes, las cuales se refieren al nivel de acceso que se concibe como deseable o alcanzable. Es decir, si tenemos una dependencia registral, en este caso, estamos hablando del acceso al registro civil o la accesibilidad al registro civil, podemos tomar en consideración cómo la persona, el usuario o la usuaria, es posible que llegue o no a ese registro civil, es decir, si puede acceder a él o no, cómo le es posible asirse del servicio o poder servirse de él de forma directa o indirecta. La accesibilidad tiene unas características intrínsecas a él, depende de las condiciones existentes y las políticas implementadas para que esas condiciones sean tal. Es decir, depende de dos características, de la población y la infraestructura. Es decir, la población o la cantidad de personas que estén distribuidas en un territorio y la infraestructura, es decir, el espacio dispuesto para esa dependencia, de esa dependencia, dispuesto para atender a esa población determinada. Por ejemplo, en el caso de Venezuela podemos decir que hay lugares en los cuales la cantidad de personas en un área determinada va a determinar el grado de accesibilidad, es decir, va a ser directamente proporcional el grado de personas o el número de personas con respecto a el registro o el nivel de accesibilidad al registro, la oferta registral en este caso. Es decir, podemos poner ejemplos muy sui generis, muy específicos. En el caso de Amazonas, por ejemplo, tenemos que de los municipios de Amazonas, que son 7, solo existen una oficina de registro civil por municipio y una unidad hospitalaria que solo queda en el municipio Atures. Es decir, en todo el estado de Amazonas hay 8 unidades, 8 dependencias registrales, 2 en el municipio Atures y en el resto de los municipios una por municipio. Y ustedes se preguntarán, sí, bueno, pero ¿por qué tan poca oferta registral en un estado completo? Si se supone que, bueno, que debería prestarse o garantizarse el servicio por lo menos en cada parroquia del municipio. Bueno, en este caso particular, y ponemos el caso de Amazonas, precisamente es por las dificultades de acceso, de accesibilidad geográfica. Es decir, son ingentes kilómetros cuadrados de selva, de geografía inhóspita, que es muy difícil, hace muy difícil que la oferta sea tal cual como está estipulado, como estaría estipulada en una planificación
tal cual como debería ser, pues si es la oferta, eh, una parroquia, un registro civil, pero no es así en este caso. También el otro aspecto que lo que hace que esto sea así tiene que ver con el tema de, de la, de la densidad poblacional. Hay parroquias que no ameritan que se aperture una oficina, unidad de registro civil. Y bueno, este es el caso. Tal vez en el estado Amazonas el abordaje debería ser otro. Pudiese ser plantearse una unidad accidental o itinerante. Eso es una propuesta, es válida, dadas las características particulares de esa entidad federal. No así es el caso de otros estados, por ejemplo el estado Zulia. El estado Zulia en la actualidad posee 156 oficinas y unidades de registro civil, entre oficinas y unidades de registro civil. Y este cúmulo de oficinas y unidades de registro civil va a estar diseminado a lo largo y ancho de toda la entidad federal, eh, y de una u otra manera abarca casi la totalidad del estado, puesto que la demanda es bastante grande. O sea, va asociado a ese tema de densidad poblacional de oferta registral. Es directamente proporcional a esa realidad, esa situación. El otro aspecto, la otra característica que podemos decir es que el tema de la accesibilidad va a depender también de políticas espaciales y de calidad. Es decir, las políticas tendientes a administrar el espacio con respecto a la necesidad del servicio, más o menos lo que veníamos hablando. Eso para tener en consideración lo que es la accesibilidad como tal. Recordemos que el ejercicio es extrapolar las experiencias o mejor dicho, tomar en consideración esta definición general de lo que es la accesibilidad, tener en cuenta lo que es para Venezuela, el caso venezolano, que es el que nos corresponde, y a partir de allí, como ya tenemos los elementos teóricos y prácticos vistos en temas anteriores, podemos partir de estos elementos para poder comparar con otras realidades del continente americano. Siguiendo con el tema de la accesibilidad, como veníamos hablando, tiene que ver con la cobertura de acceso, que son los elementos consustanciales. Tiene que ver con un servicio público que ofrezca inclusión y participación, que defina las demandas del público en general, que oferte seguridad y certidumbre. Es decir, si yo me dirijo a una oficina, unidad de registro civil, debo tener una respuesta. Sea que el trámite deba realizarse por esa dependencia o no, y si es así, si se puede realizar así el trámite que vengo a realizar, cuáles son los requisitos, cuál es el tiempo de respuesta. O sea, que el servicio te dé como usuario certidumbre de la prestancia de ese servicio, de lo que debes hacer, y que haya una guía por parte del servidor o servidora pública. En el registro civil se registran, valga la redundancia, hechos y actos registrables. ¿Qué se realiza? Bueno, se realizan las inscripciones e inserciones, como ya lo sabemos, las certificaciones de acta y la modificación. ¿Para qué? Para modificar el estado civil de las personas. Eso es el fin último del registro civil como tal. ¿Qué nos va a permitir la cobertura de acceso, teniendo en consideración el tema de la accesibilidad? Pues el acceso efectivo a los servicios que se esbozan como la operacionalización de la cobertura universal. Siguiendo con el tema de la accesibilidad, vamos ahora a identificar lo que tiene que ver con barreras a la accesibilidad. ¿Por qué tocamos este punto? Si bien
para identificar los aspectos relativos a la accesibilidad, vamos a tratar solamente los temas positivos o los logros em, en los casos, en las experiencias que vayamos a seleccionar a nivel internacional de otros países. Sin embargo, queremos hacer este ejercicio porque al identificar lo que no es el registro, el servicio de registro civil con respecto a la accesibilidad, o las debilidades con respecto a la accesibilidad, pudiésemos identificar el efecto contrario como un logro o un avance relativo a la materia. Es decir, identificando lo que no es, podemos a su vez también descubrir lo que sí es el registro civil, valga el juego de palabras. Por ejemplo, pudiésemos tener que existan pocas oficinas unidas de registro civil. En el caso venezolano, recordemos que esto es en el caso venezolano y vamos a extrapolar estos ejemplos que estamos dando para identificarlo o hacerlo propio con el país que seleccionemos cuando llegue el momento de la evaluación. Si hay pocas oficinas unidas de registro civil, volvemos al tema, pudiese afectar la accesibilidad al registro civil, a la oficina unidad de registro civil correspondiente, afectando la calidad del servicio. Lo mismo ocurriría si hay oficinas unidades de registro civil concentradas en zonas urbanas, lo cual de alguna u otra forma pudiese relegar, excluir, colocar en la periferia lo que tiene que ver con la población rural, es decir, excluyéndolo de alguna forma o no prestándole la atención que merecería de acuerdo a algún caso que consigamos al respecto. También lo relativo a las fallas en el sistema de red de transporte. Si nos encontramos en una región determinada, pudiésemos ser testigos de deficiencias en el sistema de transporte público o privado, el cual afectaría la forma como nos trasladamos como usuarios a un registro civil determinado. Eso afectaría también la accesibilidad, indudablemente. Si hay vías de comunicación y vías de transporte deprimidas o las cuales no son suficientemente adecuadas para las personas, ello indudablemente afectaría el acceso al registro civil. Lo mismo ocurriría con la falta de información a los usuarios con respecto a los servicios prestados, es decir, una falta de difusión, de divulgación de lo que tiene que ver con las actividades propias del registro civil. Esto también tendría que ver con las campañas de masificación de la información con respecto al registro civil, si es en medios públicos, privados, si las instituciones están abocadas a difundir esa información, y también las instituciones del Estado. Eso también afecta la accesibilidad al registro civil. Si tenemos una población educada o instruida con respecto, o informada con respecto a las bondades de la actividad registral, a los procedimientos, a cómo deben hacerse los trámites ante las oficinas unidas de registro civil, ello incidiría también en el grado de accesibilidad del servicio. Lo mismo también ocurriría si tenemos retrasos en los procedimientos y también maltratos proferidos a los usuarios y usuarias. Si nos encontramos con estos casos, eso también puede afectar de gran manera la accesibilidad al registro civil. Entonces, estos son ciertos pequeños ejemplos de lo que no es el registro civil, o cómo estos pequeños esbozos afectan la accesibilidad del registro civil, distorsionando el servicio y de una u otra forma afectando la calidad del mismo. Ahora pasamos al tema de la gratuidad. ¿Por qué le conferimos tanto énfasis al tema de la accesibilidad en primer lugar? Bueno, precisamente porque la accesibilidad nos va a permitir que las dos siguientes categorías que vamos a tratar, una de ellas la gratuidad, sean posibles
ya que el primer paso que tenemos que cumplir para poder tener registro civil, simple para que el usuario pueda hacerse del servicio registral, es acceder a él. Si no accede a él, las otros dos supuestos o las otras dos categorías no se van a dar. Entonces por eso es que le damos tanta importancia al tema de la accesibilidad, el tema consustanciado o relacionado intrínsecamente con la relación espacial de convivencia natural que tiene el usuario y la usuaria con respecto al espacio geográfico, a las unidades político-territoriales en las cuales desempeña su vida cotidiana. Es decir, yo vivo en una parroquia, vivo en un municipio, vivo en un estado o entidad federal, o en el caso del distrito capital o el distrito Alto Apure, que son los dos distritos que tiene la República, o en una dependencia de otra índole, por ejemplo el territorio insular Miranda. O sea, yo como ser humano me desempeño en una unidad político-territorial establecida en el espacio geográfico que existe indudablemente, y dentro de esa unidad político-territorial van a existir tantas oficinas o unidades de registro civil, tantas dependencias registrales como existan en la realidad o como lo haya dispuesto, se haya dispuesto por la primera autoridad civil en este caso, en concordancia con las políticas del Consejo Nacional Electoral, bajo la gestión del CNE, bajo la tutoría del CNE, la novedosa tutoría del CNE en materia de registro civil, la rectoría del CNE en materia de registro civil. Se han creado oficinas y unidades de registro civil atendiendo a esta necesidad de accesibilidad. Por eso la importancia de la accesibilidad y por eso la ponemos en primer lugar. Ahora, con el tema de la gratuidad, tenemos que consiste en que el Estado no cobra tarifas oficiales ni extraoficiales por servicios de inscripción, de tal manera que no agregue otra limitante más para las personas, aunado al tema de accesibilidad. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil, es un servicio público el registro civil, ya que en Venezuela la prestación del servicio de registro civil es gratuita en su totalidad. Todos los actos y hechos registrables constituyen un mecanismo para conseguir la universalidad y oportunidad. Es decir, el ejercicio de los derechos no pueden tener costo, de lo contrario, habría ciudadanos que no pudieran acceder a él. Y como la ley orgánica de registro civil tiene un espíritu muy garantista, parte de ese principio es muy garantista, al igual como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 56, como ya lo hemos visto con anterioridad, tiene ese precepto de tratar de postular o de colocar el tema de la gratuidad como un punto de honor dentro de lo que tiene que ver la materia registral. A continuación seguimos con la última de las categorías de análisis, que tiene que ver con la automatización, y podemos decir que la automatización es un sistema en el cual se transfieren tareas de determinada índole, realizadas habitualmente por operadores humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. Ello tiene que ver o va a sustentar lo que está desarrollado en los artículos 110 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, encierra bastante relación con lo establecido en la Ley de Infogobierno y hace lo propio con la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes del Estado, también conocida como Ley de Interoperabilidad. Sin embargo, el nombre completo de la ley, que es bastante extenso, es el que acabamos de mencionar. Sin embargo, se le conoce cotidianamente como Ley de Interoperabilidad. Pues bien, este compendio legal, este breve esbozo del compendio legal, va de una u otra forma a fortalecer lo que fue desarrollado por el legislador
en la Ley Orgánica de Registro Civil, en su artículo número 13, relativo a uno de los principios rectores en materia de registro civil, que tiene que ver con la garantía de mecanismos tecnológicos. Y no es más que sustentar o lo que da pie para el desarrollo de uno de los grandes proyectos del Consejo Nacional Electoral en materia de registro civil, que tiene que ver con la automatización de los procedimientos. Es decir, pasar de un sistema de registro civil que en otrora, o hace ya muchísimo tiempo, vino a estar administrado por diferentes autoridades a diferentes niveles de gobierno, con criterios totalmente distintos entre sí, nada unificado, sin ningún criterio, sin ninguna uniformidad en la relación con respecto al usuario, y menos con la realización, la automatización, en este caso, del servicio de registro civil. Lo que se quiere de una u otra forma es revestir de seguridad jurídica y seguridad lógica, la seguridad lógica relativa a los datos de registro civil, esa información, resguardarla y hacer expeditos los procedimientos por los cuales los usuarios y las usuarias realizan el cambio del estado civil en su gran y extensa variedad, lo cual establece la Ley Orgánica de Registro Civil. La idea es resguardar esta información. Recordemos que se trata nada más y nada menos, que la información de registro civil se trata nada más y nada menos que parte de la memoria histórica de los venezolanos y las venezolanas. Es decir, nada más y nada menos eso, lo cual hace bastante importante y sensible esta materia. Pudiésemos decir, o pudiese decir alguna persona, pero bueno, yo considero que la información contenida en los libros de registro civil en físico es más valedera o es más confiable, puesto que el registrador civil estampa su firma autógrafa, se estampa el sello húmedo de la dependencia registral. Los intervinientes en el asiento del acto o hecho registrable, sean declarantes o testigos, colocan su firma y le dan más validez al acto. Bueno, esa es una forma de verlo y es la forma tradicional en la que lo hemos visto. Sin embargo, pudiese venir una persona, un profesional, un tecnólogo, un informático, y nos dice, bueno, eso es válido. Sin embargo, esa misma validez que tiene ese documento en físico la puede tener uno emitido a través de un proceso automatizado. Y es ahí donde, por ejemplo, observamos que hay certificaciones electrónicas que nos permiten tener un mismo documento válido que si fuera emitido en físico. Es decir, la automatización de ese proceso va en primer lugar a ahorrar tiempo en la prestación del servicio y va a hacer más expeditos los procedimientos dentro de una dependencia registral. El fin último y el más anhelado que, por ejemplo, tiene el Sistema Nacional de Registro Civil por rectoría o bajo la tutela del CNE, es que eventualmente las certificaciones de actas, por ejemplo, sean emitidas desde la comodidad de su hogar. Ese es uno de los grandes proyectos que se tienen en la actualidad, con todas las seguridades, tanto jurídicas como lógicas, que merece el caso. ¿Para qué? Para hacer más amigable el registro civil para las usuarias y los usuarios, y de una u otra forma esto también, siendo una categoría aparte, como lo tenemos aquí en este ejercicio, la automatización, pero de alguna u otra forma también afecta el grado y la calidad de la accesibilidad al servicio. Así que tenemos que tener en cuenta esto, y vamos a poner
el ejemplo básico acá en la experiencia venezolana. En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral ha implementado módulos de inscripción de nacimiento y de funciones por ejemplo, en el municipio Girardot del estado Aragua. eh, es uno de los ejemplos que tenemos. En el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, y en el municipio Iribarren del estado Lara. También en el municipio Bolivariano Libertador, en la ciudad de Caracas, está implementado este sistema. La idea es que con estas experiencias que son modestas, ir fortaleciendo este tipo de sistemas, ir automatizando estos procedimientos para darle más fortaleza, darle más cuerpo, darle más validez a esta nueva cara del registro civil en Venezuela. Finalmente, vamos a tomar esta matriz. Así va a quedar el formato, el cual tengamos a bien tomar de acuerdo al país que tengamos a bien seleccionar. Comparación del registro civil en América. Para ello utilizamos un cuadro comparativo, el cual está distribuido de la siguiente manera: un renglón en la parte izquierda, denominado país. Vamos a colocar el país en cuestión. En este caso les vamos a presentar una serie de países, las cuales ustedes van a seleccionar, se van a colocar en equipos. Lo vamos a especificar de cuántos van a estar integrados los equipos de acuerdo al número de participantes. La idea es colocar allí el nombre del país. El siguiente renglón la siguiente columna tiene que ver con el tema de la accesibilidad. Estamos hablando de lo que ya conversamos, el tema de la oferta con respecto al espacio geográfico, de la oferta registral, pues, más que todo está atado a ese tema. Ahora, si ustedes consiguen otra concepción con respecto al tema de accesibilidad que difiere de lo ya presentado, igual con las otras categorías, es válido que ustedes lo coloquen. De repente, el tema de la accesibilidad es tratado de otra forma en el país que ustedes seleccionen. También pudiese ser así con el tema de la gratuidad y el tema de la automatización. Es válido y es perfectamente válido siempre y cuando lo argumentemos y lo sustentemos con una fuente. Y por eso es que colocamos luego de cada ejemplo colocamos la fuente, porque es importante, nos parece importante que investiguemos. Para comparar hay que investigar y hay que hacer un esfuerzo de dirigirnos a los portales web, a los portales virtuales de, del país en cuestión que seleccionemos, para poder acceder a la información de primera mano. Eso nos parece necesario. Seguimos con el tema de la gratuidad. Colocamos el ejemplo o los logros los temas a los que ha llegado, los logros a los que ha llegado, arribado ese país con el tema del registro civil. Colocamos la fuente de igual forma y lo mismo, lo propio con la automatización. Queremos entonces colocar este ejemplo para ilustrar qué es lo que queremos con el ejercicio que vamos a realizar. Bien, compañeras y compañeros, a modo de conclusión, queremos hacer la siguiente reflexión, y esto con miras a que ustedes realicen el ejercicio en cuestión. Queremos decir que al comparar podemos hacer un ejercicio reflexivo sobre la magnitud del registro civil, de sus logros y alcances en aras de beneficiar a las personas. El tratamiento de este servicio varía de acuerdo a aspectos legales, políticos, socioculturales, idiosincráticos
económicos, tecnológicos, morales y éticos que varían entre países. Al sopesar las experiencias empleadas en otros países, podemos evaluar el desempeño de nuestro sistema de registro civil tomando los aspectos positivos, los negativos y los aún no abordados con relación a los fines del Estado y de prestación de servicio con miras a mejorar, innovar y desarrollar nuestro registro civil. Queremos hacer esta reflexión para colocarnos en el tiempo y en el espacio, para colocarnos en perspectiva con respecto a lo que vamos a hacer a continuación. Dada el modelo de matriz que vimos anteriormente, vamos a seleccionar a continuación un país de nuestra preferencia, nos vamos a colocar en equipos y finalmente, como establecemos acá, hay que hacer un ejercicio reflexivo. Pero la idea, como es comparar, no es nada más comparar el modelo venezolano o el sistema venezolano con el país que vayamos a seleccionar. La idea es poder hacerlo a nivel macro, a nivel general, que tengamos un ejercicio de comparación, un punto de referencia comparativo de diferentes sistemas de registro civil. La idea es, al final, cuando ustedes tengan a bien enviar la asignación, estará a su disposición finalmente para su consulta el ejercicio que hayan realizado cada uno de los demás equipos. Es decir, podrán ustedes en lo sucesivo no solo comparar su ejercicio con el sistema venezolano, sino los ejercicios o los aportes que hagan el resto de sus compañeros y compañeras. No me queda nada más que exhortarlos a que consulten la bibliografía sugerida y que consulten también la actividad como tal cuando se habilite el tema de la evaluación. Ya debería estar disponible en el momento que consulten esta presentación, y espero que sea provechoso el presente ejercicio a los fines propuestos en el presente tema. Muchas gracias.